City, Missouri, en los Estados Unidos, porque creo que tenemos que entrar con el tema del momento. El presidente Andrés Manuel López Obrador, hay que decirlo con todas sus letras, ha puesto en el mismo saco, creo yo, salvo que tú digas otra cosa, en el mismo saco de Carlos Loret de Mola, del periódico Reforma, el que ha llamado Pasquín Inmundo, del periódico El Universal, de Raimundo Rivapalacio, a Carmen Aristegui y a la revista Proceso. Últimas palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, primero reconociendo la capacidad del corresponsal del periódico Reforma y después dándole muy duro, creo yo, a la credibilidad de Carmen Aristegui y de la revista Proceso. Debo de admitir, Toño, que de la revista Proceso lo veía venir. En algún momento los tildó de amarillistas, pero lo de Carmen Aristegui creo que ni tú, ni yo, ni muchas personas que nos están viendo lo pudieron pronosticar, y con esta dureza con la que se expresa el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí, fue una verdadera sorpresa y si me permites decirlo de esta forma, Vicente, si así lo permite el público consentidor, la caída también de un paradigma. El paradigma que representaba a Carmen Aristegui como una periodista independiente, como una periodista tal vez de izquierda, como una periodista progresista. Te saludo con mucho gusto desde aquí, desde el medio este de la Unión Americana, desde Kansas City, Missouri. Es que mira, creo que estas declaraciones son devastadoras ante un reportaje que el presidente incluso desmiente en la conferencia de prensa mañanera. Se habla, usted sabe perfectamente que en la revista Proceso, en Aristegui Noticias, trae una investigación sobre pues una supuesta irregularidad con las hectáreas que tienen los hijos del presidente López Obrador de un terreno que les dio su mamá, la que fuera la esposa del presidente López Obrador en vida. Usted sabe perfectamente que el presidente es viudo bueno, pues el abuelo, el papá, el abuelo de los hijos del presidente López Obrador, de parte materna, les habría heredado ciertas hectáreas para un terreno en el que hicieron pues pues hicieron una especie de sembradío con árboles maderables y después cacao, ¿no? Que dice el presidente López Obrador, incluso en el sexenio pasado les ofrecen créditos y nunca aceptaron ningún tipo de apoyo del gobierno y tratan de vincularlo en estas publicaciones a Sembrando Vida. El presidente aclara que nada tiene que ver con esto, incluso asegura que no se miden con sus mentiras, Vicente, público consentidor, no se miden con lo que están diciendo, que el conservadurismo lo saca de quicio. Lo que es más llamativo es que esta nota podría venir del Universal, podría venir de Reforma, y nosotros pues diríamos, ya no la sabemos, ¿no? Ya sabemos cómo viene, ya sabemos cómo es, ¿no? El Universal, de Reforma, de Milenio, de Excelsior, de alguna televisora o radiodifusora, ya lo sabríamos, ¿no? Digamos, claro, es normal, es parte del golpeteo, parte de la eterna telenovela, todos contra López Obrador. Lo que se convierte en una verdadera sorpresa es que sea enarbolada también por alguien como Carmen Aristegui, quien siempre ha asegurado tener investigaciones con todo el rigor periodístico, pero que, hay que decirlo con todas sus letras, Vicente, desde los incidentes con Rosana Reguillo, en los que incluso nos hemos visto envueltos nosotros desafortunadamente por difamaciones, pues hemos visto una serie de situaciones que cuestionan la calidad periodística o el rigor periodístico del medio, de la misma periodista, que muchos admiraron durante mucho tiempo. No obstante de todo eso, se consideró siempre a Carmen Aristegui como precisamente eso, una periodista de izquierda, una periodista progresista, que fue la primera que habló del alcoholismo de Felipe Calderón y que se enfrentó por eso a la censura. Una mujer a la que relacionaron al movimiento Regeneración Nacional y en su momento también al PRD. Pero hoy el presidente López Obrador dice, no, eso no es cierto, no tiene nada que ver con nosotros, no hay simpatías, Carmen Aristegui es erróneo que se piense esto, le llama pseudoprogresista, le llama pseudoindependiente, imagínate, le llama pseudo, o sea,
Yo soy muy abierto en hablar de los pseudos aquí en Sin Censura, Vicente. Siempre digo, ay, el pseudoperiodista Carlos Loret de Mola, conocido como los montajes, por esto y aquello, ¿no? Por los montajes que ha implementado. El pseudointelectual Raimundo Rivapalacio, porque se inventa unas fake news que solamente le creen en Disneylandia y etcétera, ¿no? Pero el presidente es pues, cauteloso cuando habla de pseudos. En estas declaraciones le llama pseudoprogresista, pseudoindependiente. Lo que duele más, creo que lo que duele más, lo que más pega, es que diga que no, que si es independiente Carmen Aristegui, es independiente, pero del pueblo, que nunca ha estado con el pueblo y que de hecho es parte y apoya al bloque conservador. Devastador, Vicente, devastador lo que el presidente da a conocer esta mañana. Le llama una muy buena periodista conservadora, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, y ya salieron a defender a Carmen Aristegui, pues esos que se han beneficiado de los espacios de Carmen Aristegui. Por ahí leía a Ricardo Rafael, al periodista Ricardo Rafael, con quien tuve mis diferencias cuando estuvimos en la octava, sobre todo a la salida de la octava, que se metió a opinar a lo pendejo en cosas que no le correspondían. Bueno, pues Ricardo Rafael dice, el político quiere que el periodismo haga política y a veces su deseo topa con pared. Soy orgulloso colaborador de Proceso y Carmen Aristegui. Bueno, pues se entiende entonces en cierta parte la crítica del presidente con personajes como él y como Denise Dresser, quien también ya salió al golpeteo contra López Obrador. Dice, ojo, López Obrador, que no le rinden pleitesía para no hablar del peso, inflación, variante Omicron, fuga de capitales, violencia, feminicidios, corrupción, aumento de pobreza, tráfico de influencias, militarización, desaparecidos y regresión democrática. No, yo lo que he entendido es que el presidente Andrés Manuel López Obrador se defiende de fake news, de la infodemia, como precisamente de un golpe de estado inexistente que se sacó de la manga Denise Dresser y por la que la exhibió la semana pasada. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que sacan un reportaje de mentiras. Carmen Aristegui, la revista Proceso, y esa es la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador. A ver, me dicen que estoy teniendo problemas de conexión, les ofrezco una disculpa. Son cosas de andar viajando y nosotros estamos viajando para encontrarnos con muchos de ustedes este miércoles 1 de diciembre en el informe precisamente del presidente Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo capitalino. Así que les ofrezco una disculpa si se corta, se pixelea la imagen, si hay fallas en el audio, les ofrezco una disculpa, pero estamos trabajando con lo que podemos. Y para no poner más palabras de las que amerita un trancazo tan duro como el de hoy del presidente Andrés Manuel López Obrador a Carmen Aristegui, a la revista Eso, pues creo que nos tenemos que remitir a las palabras del propio presidente. El presidente llama mentirosos y creo que es lo más leve que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy. Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que Aristegui y Proceso pues son mentirosos, que apoyan al bloque conservador. Estas son algunas de las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador que nos van a ocupar una gran parte del día de hoy. Creo que el análisis debe de ser de fondo, no podemos tomarlo con ligereza. Bien dice Toño que es un cambio de paradigma. Yo creo que incluso podría tener
Lo que hizo hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, la potencia de derrumbar una imagen, la de Carmen Aristegui, pero eso está por verse. Ya ve que a Julio Astillero terminó el tiempo dándole la razón. La propia secretaria María Luisa Albores tuvo que reconocer que hubo un error de un funcionario y hasta se disculpa luego de que Julio Astillero fuera exhibido en el quién es quién en las mentiras de la semana. Julio fue a ejercer su réplica en Palacio Nacional. Insisto, el tiempo le da la razón. ¿Veremos a Carmen Aristegui en la mañanera? No lo creo. No creo que vaya a ocurrir, pero bueno, si Denise Dresser se animó en algún momento, por ahí podemos llevarnos una gran sorpresa. Esto es lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Aclarar, porque el Proceso y Carmen Aristegui sacaron un reportaje, sí, pero ellos dos en especial, sobre un terreno que tienen mis hijos heredados, esos terrenos desde que vivía su mamá. Es una herencia familiar. Hicieron toda una investigación, mentirosa, sin fundamentos, para buscar mancharnos con la máxima del AMPA del periodismo, que la calumnia cuando no mancha tizna. Nada más aclarar de que no es cierto lo que están planteando en su reportaje. Y también aclarar que Proceso y Carmen Aristegui nunca han estado a favor de nuestro movimiento. Y ellos dicen que porque son independientes, y yo sostengo que sí son independientes, pero independientes del pueblo. Que nunca se han involucrado, nunca han hecho un periodismo en favor del pueblo. Entonces, nada más dejarlo en claro, porque luego hay confusión. Se piensa que estos medios pseudo objetivos, pseudo progresistas, pseudo independientes tienen vinculación con nosotros, y no. Ellos están haciendo su trabajo, pero no tenemos identificación. No hay simpatías. Carmen Aristegui pues escribe en Reforma y pues pertenece pues al grupo que apoya al bloque conservador. Entonces, nada más aclararlo, porque ya no estamos en los tiempos de la simulación, y hay muchos que están en nuestro movimiento, que apoyan la transformación y que piensan que son personas que han ayudado al movimiento o apoyan al movimiento. No, ni cuando vivía don Julio Scherer, que lo quiero mucho, lo sigo queriendo, pero en Proceso tenían una línea editorial que no era afín a la nuestra. Jamás. Recuerdo que estábamos en plena guerra sucia, nos estaban bombardeando en víspera de las elecciones del 2006, y la portada del Proceso fue en contra
mía. La recuerdo bien porque es parecida a la campaña de ahora, de que soy autoritario, dictador. En aquel entonces la campaña de la portada del Proceso era el Estado soy yo. Pero eso en la época de don Julio. Estoy hablando de el Francisco Zarco del siglo XX, según el finado Carlos Fuentes. Pero Francisco Zarco, que era muy cercano a Juárez, muy cercano, que escribía muy bien, que era un hombre de avanzada, llegó a tener diferencias con Juárez. Hay una carta de Juárez deslindándose de Zarco, diciendo: respeto mucho al señor Zarco, es parte de nuestro movimiento, pero yo tengo mis propios criterios, no me representan. Entonces, si eso que estamos hablando del proceso sucedía en ese tiempo de el mejor periodista que había, pues imagínense ahora el proceso, ¿cómo está? Entonces, aclarar esto también, con todo. Son las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay más declaraciones del presidente que abordaremos en el transcurso del programa, como también estaremos revisando las reacciones a esta